y no podía haber otro mejor tema al que voy a compartir esta mañana que lo que es el dar. Estamos en una época de dar y vamos a llamarle a este mensaje el cristiano y la ofrenda. De casualidad lo tenía ahí en la Biblia guardado, ¿verdad? Así que sabemos que es un mes donde nos damos regalos, donde recibimos regalos. A muchos les gusta recibir regalos, pero no dar regalos. Pero veamos lo que nos dice 2 de Corintios en el capítulo 8. 2 de Corintios en el capítulo 8. Vamos a dejar este aquí. Vamos a ver. Versículo 1 al 5. Dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación. Por favor, subrayen esa palabra, grande prueba de tribulación. Les pregunto, ¿cómo estaban los hermanos de Macedonia? En mucha tribulación. Dice, la abundancia de su gozo. ¿Cómo estaban ellos? Con gozo. Tenían pruebas, pero tenían gozo. Y dice, y su profunda pobreza abundaron ¿en qué? En riquezas. Ah, caray, tenían tribulación, estaban gozosos y aparte de no tener dinero, daban lo que no tenían. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún como más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y es que nadie puede dar si no se da primeramente al Señor. El cristiano generoso es un cristiano muy entregado al Señor. Entonces vemos que eran pobres, se gozaban en la pobreza, dieron de su pobreza y le rogaban al apóstol que querían dar dinero a la obra de Dios. O sea, yo creo que Pablo decía, a los de Macedonia son bien pobres, a ellos no les pidamos nada, son tan pobres, ¿cómo nos atrevemos a pedirles una ofrenda? Y se enteraron los cristianos de Macedonia y le dijeron, Pablo, no nos quites la bendición de dar, déjanos dar. Ahora, cuando nosotros vemos la mayor parte de las filosofías del mundo, todo gira alrededor del ego humano. Y esto se debe, de acuerdo a la Biblia, a que en 1 de Juan 5:19, no lo busque, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y desde que nosotros somos niños, somos egoístas. Dale un juguetito a tu hijita, a tu hijito, y ve el juguete de su otro amiguita, amiguito, ¿y qué quiere? El juguete de la amiguita o del amiguito. No quiere prestar su juguete. Somos egoístas de nacimiento. Ahora, vemos nosotros que dentro de estas filosofías humanistas o que se encuentran en el mundo, el egoísmo se manifiesta desde que nosotros somos muy pequeños. Vamos a ver algunas filosofías de las cuales encontramos en el mundo, y entre las principales filosofías humanistas encontramos esta primera, el epicureanismo. ¿Qué es el epicureanismo? El epicureanismo es la filosofía
Apúntenlo porque no nos dio tiempo. Hicimos el PowerPoint en 10 minutos. El epicureanismo es vivir para el placer. Vivir para el placer. Significa esto que debes de vivir para satisfacer tus sentidos. Esto es lo que decían los epicúreos. Esto es lo que enseñaban los epicúreos, que debíamos de vivir para el placer y para satisfacer nuestros sentidos. La segunda filosofía humanista que nosotros tenemos se llama el materialismo. El materialismo. ¿Qué es el materialismo? Bueno, el materialismo, apúntalo, es vive para las cosas de este mundo. Acuérdese todos los domingos traer Biblia, cuaderno y pluma o lápiz. Biblia, cuaderno y lápiz. Procure no acostumbrarse a leer la Biblia en el celular. Le voy a decir por qué. Porque es importante que nos familiaricemos con una Biblia y que esa sea nuestra Biblia personal, la que subrayemos, la que tomemos notas, la que apuntemos cosas al final de la Biblia, que tiene unas hojitas blancas y podemos escribir algunas doctrinas. Y cuando nosotros compartimos de la Biblia, como que nos acordamos con nuestra Biblia en dónde anoté, dónde subrayé, y por ahí subrayé y lo encontramos más rápido. Espero que para el próximo año, que ya falta muy poco, todos los domingos vengan con Biblia, con pluma y con un cuaderno para tomar apuntes. Luego tenemos la tercera filosofía humanista que nosotros encontramos, que se llama el humanismo. El humanismo. ¿Qué significa el humanismo? El humanismo es que tú eres el centro del universo. Vive para ti. Y esto lo encontramos en los coachings, lo encontramos en muchos pastores en muchas partes del mundo. El humanismo es exaltado a tal grado que tú eres lo más importante. No Dios, no la vida cristiana dentro de ti, no la Biblia, no la palabra. Tú puedes, eres campeón, tú lo puedes superar, tú puedes crecer, tú lo puedes lograr, tú esto y tú aquello. Y finalmente tenemos el orgullo. ¿Qué es el orgullo? Promuévete, sé superior a los demás y tú eres el único que vales. Esto es el orgullo, promuévete. ¿Qué hacen todos, la mayoría en sus redes sociales? Promoverse. Su nueva chamarra, su nuevo peinado, su nuevo bikini, su nueva minifalda, su cuerpo es promoverse, 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 promoverse. Promover la persona. Nuestras redes deben de ser usadas para promover ¿a quién? Al Señor. No a nosotros, no a nosotros, sino al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces el orgullo es promuévete, sé superior a los demás y tú eres lo único que vales. Y aunque el énfasis varía, observamos que el común denominador del epicureanismo, del materialismo, del humanismo y del orgullo, vemos que todos tienen en particular un común denominador. ¿Cómo se llama? El yo. Yo, el rey del yo. Todo soy yo primero, yo primero, yo primero. Lo vemos desde que ponen, ¿verdad?, una canasta de pan dulce enfrente de la mesa, ahora que nos han invitado a tantas casas a comer. Gracias por los que no nos han invitado, Dios los bendiga también. Pero hemos ido a un montón de casas a comer. ¿Y qué hacen los niños cuando ponen el pan dulce, verdad, enfrente de la mesa? Le hacen, este es mío. Pues ya lo babió. ¿No? El yo, ¿no? Siempre queremos yo. Como cuando se rompe la piñata. Cuando se rompe la piñata, ¿qué hacen los niños? Se rompe la piñata y los niños están, primero tú. No, tú. No, tú. Todos los dulces regados en el piso. No, primero las damas. No, hombre, no. Corren, se avientan. Bueno, es más, hasta los papás se avientan.
Sobre los chamacos caen y agarran el cono de la piñata y le echan. Hermano, esto es para los niños, es para mi hijo. El yo, ¿verdad? Siempre el yo. Ahora la pregunta es, ¿existe otro camino? No cabe duda que vivimos en medio de un mundo donde el mundo está lleno de avaricia, por eso hay guerras, de codicia, de maldad, de rencor y sobre todo mucha crueldad. Hay mucha crueldad en el mundo, demasiada crueldad en el mundo. Sin embargo, sí existe otro camino que puede librarnos de la esclavitud del yo, de lo mío, de mí mismo y de todo este camino de materialismo. Este camino lo encontramos modelado en uno de los mensajes que Jesucristo predicó, resumido en unas palabras que dice así: sean siervos de los demás. Sean siervos de los demás. Y la pregunta es, ¿pensar en otros? Muchos dicen pensar en otros, pero después de pensar en mí mismo, ¿o no? ¿O no? Estamos totalmente equivocados. En Filipenses, en el capítulo 2, Filipenses en el capítulo 2, nos dice la Biblia, vamos a Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 3, nos dice la Biblia: nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, dice la Biblia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Cristo? Se despojó a sí mismo, dice su palabra. Y esta es la actitud que permea casi en toda la Biblia. Le podemos encontrar y podemos encontrar versículos, y a continuación vamos a ver algunos versículos y vamos a tratar en esta mañana, antes de que acabe este año, de absorber nosotros el espíritu del servicio, convertirnos en verdaderos servidores. Lo necesitamos, iglesia, lo necesitamos. Les voy a dar un ejemplo. Si nosotros escuchamos que hay necesidad, busquemos suplir la necesidad. La mayoría de ustedes que se congregan en esta iglesia están en un chat. En este chat solo escribimos los pastores y subimos los eventos de la iglesia, los links de los Zooms, los links de las predicaciones y todo esto. Si alguien se congrega aquí y no está en este chat, nos puede preguntar a la salida al pastor Cristian, a David, que lo incluyan en el chat. Pero esta semana se subió 4 veces de que se iba a compartir el ministerio de evangelismo. Iban a ir a una de las zonas más pobres de Querétaro, iban a regalar colchas, iban a regalar galletas. ¿Cuántos leyeron ese mensaje en el chat? Levante la mano. La mayoría. Somos más o menos 500 ya congregantes en esta iglesia. Cada semana me dan la lista, me dan cuántos vienen, cuántos niños, cuántos servidores, cuántas teens, etcétera. Entonces, hemos superado este año ya las 500 personas. Miren, hermanos, en este chat se pidió que donáramos colchas, que donáramos galletas, tortas, lo que pudiéramos. ¿Saben cuántas colchas se donaron? 36. Nada más. Y 70 tortas. ¿Cuánto les dije que somos en esta iglesia? Más de 500 personas.
Entonces, tú deberías de estar en este momento sintiendo contristación de parte del Espíritu de Dios, diciendo, yo pude haber ayudado. A lo mejor no puedo ir, pero me puedo comunicar con los pastores, puedo dar una ofrenda, puedo ir a Walmart, puedo ir a Soriana, comprar 10 colchas que estaban en 169 pesos. Las fuimos a ver, 169 pesos las matrimoniales. Pudimos haber dado 20 colchas, 25 colchas, y estábamos tan tristes hoy en la mañana hablando con los servidores que dijimos, vamos a darle otra oportunidad a la iglesia. Lo vamos a volver a hacer el 4 de enero. El 4 de enero. Entonces, junte sus colchas, junte ropa buena, no fea, no ropa interior. La ropa interior no se regala. Calcetines sí, porque hay mucho frío. Guantes sí, o chamarras. Planchen, laven la ropa, porque la seleccionamos. Las hermanas hay veces que las tienen que lavar, planchar. Pero hermanos en Cristo, convirtámonos en gente generosa, siervos. Hay gente que vive en la calle. Mientras tú estás en tu sala, en tu comedor, hasta con chimenea, hasta con gas, con calefacción, hay gente que se está muriendo de frío. Y no solamente eso, les regalamos Biblias, les llevamos el plan de salvación, les compartimos de Cristo. Tenemos que ser una iglesia generosa. Amén. ¿Vamos a participar todos? Espero que sí. Espero que sí. En Juan 13 nos dice la Biblia, Juan 13, versículo 3, dice Juan 13, 3 al 5, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y ¿qué comenzó a hacer? A lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y así podemos encontrar muchos otros pasajes donde Cristo dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, y ejemplo les he dejado para que ustedes sirvan mis pisadas. Antes usaban sandalias, no tenían tenis Nike, no tenían Skechers, no tenían más que guaraches, y venían los pies muy mugrosos, muy sucios, porque no había banquetas, no había calles con cemento, todas eran calles con tierra y con polvo, con lodo y con basura. Entonces, cuando entrabas a una casa, cuando entraban los judíos a una casa, había un esclavo, había un sirviente, que la función de ese sirviente, ese esclavo, no era sentarse a la mesa, no era comer con los que estaban en la mesa, era en la entrada lavarle los pies a los discípulos. ¿Y saben qué pasó? Que no había un esclavo, no había un sirviente, y Cristo estaba viendo que nadie lo hacía. Y Cristo tomó la iniciativa y dijo, yo voy a servir a mis discípulos. Cuando Él comienza a lavarlo, ahí sí ya no quería a nadie. ¿Cómo el Señor? Ay, no, qué pena. Es como cuando invitas a alguien a tu casa a comer, ¿no? Y esa persona que es tu invitada levanta su plato y la lleva a la cocina. Te mueres de pena. No, ¿cómo cree? No, déjenlo. No. Y la persona es bien amable y dice, no, por favor. Y luego si se pone a lavar los platos, peor te sientes, ¿sí o no? Pero si usted es el invitado. Pero es que el espíritu de servicio nunca debemos de perderlo, hermanos. Entonces nadie lo hacía, Cristo se puso a hacerlo. Y Pedro dice, no, yo no. Y le dice, Pedro, si no lo permites, no tendrás parte conmigo. Entonces no solamente mis pies, sino hasta mi cabeza, le dice. Nunca Pedro desaprovechaba la oportunidad, ¿verdad?, de hacer lo que los demás no querían hacer. Entonces, la humildad no es servilismo. ¿Qué es el servilismo? La actitud para quedar bien con los demás. Eso es servilismo. Hacer la barba, lisonjear a otras personas.
La servidumbre del apóstol Pablo, que también la vemos en el apóstol Pablo, estaba motivada por sentimientos no de servilismo, sino por la gracia que el Señor Jesucristo nos da a cada uno de nosotros de poder dar, servir y ayudar. En Filipenses, en segunda de Corintios 5, segunda de Corintios 5, nos dice la palabra de Dios, en 2 Corintios 5:14, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, ¿de quién está hablando aquí? ¿Está hablando de usted y de mí? Levante la mano si está hablando de usted. Para los que viven, ¿qué dice? Ya no vivan para sí. Para que ahora vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Hermanos, ya no vivimos para nosotros, vivimos para el Señor. Vivimos para obedecer la Biblia. Vivimos para ser siervos como el Señor lo fue. Bien, vamos a ver el punto número 2. ¿Qué es lo básico? Ahora, como mencionamos anteriormente, el siervo debe de tener 3 actitudes. ¿Cuáles son estas 3? Apúntenlas. Todo cristiano tiene que tener 3 actitudes. 1, dar. Número 2, perdonar. Y 3, olvidar. Dar, perdonar y olvidar. ¿Sí? Les contaba hace rato la historia de Corrie ten Boom, esta mujer que sobrevivió a los campos de concentración en Auschwitz bajo el régimen de los nazis, de los alemanes. Y ella vio, esta mujer que se convirtió a Cristo, ella vio cómo 96,000 mujeres murieron en las cámaras de gases y fueron asesinadas y murieron de las formas más horripilantes, más tortuosas, más horribles que ustedes se puedan imaginar. Entre ellas su hermana. 2 días después de que su hermana murió, ella fue liberada de una forma milagrosa de los campos de concentración y se dedicó a dar conferencias acerca del perdón y de perdonar a tus enemigos. Y en una ocasión estaba dando una conferencia del perdón y vio entre la gente a alguien que se le hacía muy familiar, muy conocido. Esa persona se acerca a saludarla a ella, no la reconocía. En los campos de concentración estaban flacos, se les veían nada más los huesos, desnudos estaban todos, sin tapar, sin cobijas, sin nada. La saludó y le dijo: me encantó su mensaje, he aprendido a perdonar. Le estrechó la mano y ella se acordó: este hombre fue parte de la muerte de 96,000 mujeres y de la muerte de mi hermana. ¿Cómo le voy a dar la mano a este hombre? Y comenzó un conflicto en su interior horrible. Y empezó todas las escenas de crueldad, de maldad, de violaciones y de abusos. Y de repente un pensamiento invade su mente y le dice: lo que pasa es que tú no puedes perdonarla, pero yo sí puedo. Le dice el Señor en su corazón: yo sí puedo perdonarlo, porque a ti también te perdoné en la cruz del Calvario. Y le estrecha la mano y le dice: soy Corrie ten Boom. Y le recuerda y le dice: te perdono, te bendigo. Y dice Corrie ten Boom que por primera vez pudo practicar ante la persona más cruel, la que más maltrato le había ocasionado en su vida, a su hermana, a sus hermanas, compañeras de estos campos de concentración, experimentar y poner en práctica por primera vez el perdonar a alguien que le había hecho tanto daño. Porque tenemos el poder en Cristo para perdonar. Tenemos el poder en Cristo para olvidar. Tenemos el poder en Cristo para dar, hermanos. Dar, perdonar
y olvidar. Y esto es lo que vamos a estudiar más detenidamente, pero vamos a concentrarnos en 4 principios para dar. En 2 de Corintios capítulo 8, si regresamos a 2 de Corintios en el capítulo 8, vamos a ver cómo deben los cristianos dar. Ahí dice siervos, póngale cristianos. ¿Cómo deben los cristianos dar? El contexto dentro del cual encontramos estos 4 principios involucran a Pablo, porque lo que leímos hace unos minutos, estaba Pablo recogiendo una ofrenda. ¿Verdad que estaba recogiendo una ofrenda? ¿Se acuerdan? Ok. Pablo les ya había anteriormente instruido acerca de las ofrendas. Por ejemplo, en 1 de Corintios, en el capítulo 16, en el versículo 1, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Qué ordenó Pablo? ¿Qué le mandó a todas las iglesias de Galacia? Que todos los domingos, cada primer día de la semana, o sea, domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Según qué? ¿Según qué? O sea, cuando se recoge la ofrenda no es a ver cuánto tengo en la bolsa. Tengo 5, voy a dar 3. No, dice la Biblia que la ofrenda es de una forma ordenada. Debe ser ordenada. Tú desde tu casa ya separaste lo que vas a darle al Señor, ¿verdad? ¿De acuerdo a cómo? A cómo has prosperado, a cómo Dios te bendijo, a las ganancias, al trabajo, al terreno, a la casa que vendiste. Bueno, en fin, hay muchas formas como Dios nos puede bendecir. Dice la Biblia que conforme hayas prosperado, de una forma ordenada. Es como cuando metes el dinero al sobre. Hay unos que parece que hicieron un churro de no se queman. Casi parece que lo prendieron también para fumárselo. O lo hacen avioncito, lo doble, y luego son de plástico. Y luego meterlos 2 días a un libro pesado para que se desdoblen. Métanlo de forma ordenada, completa, no los arruguen. Es algo que Dios le dio. Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Pero bueno, entonces dice el versículo 3: y cuando haya llegado a quienes hubieren designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, ¿verdad? Entonces Pablo, regresando a 2 de Corintios en el capítulo 8, en los primeros versículos, Pablo ya les había dicho como un medio para motivar a los corintios. Pablo les relata el ejemplo de los cristianos de Macedonia. Y dice la palabra de Dios que aun cuando no tenían y cuando vivían bajo gran tribulación constante, la Biblia, lo acabamos de leer, dice que ellos dieron, ¿cómo dieron? Más allá de sus fuerzas. O sea, no dieron lo que les sobró, dieron más allá de lo que ellos podían dar. ¿Cómo dieron estos cristianos? Vamos a ver. En primer lugar, vemos la Biblia que nos dice que el cristiano debe dar de una manera anónima. Dice el versículo 1: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se os ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Por qué aquí dice anónima? Si nosotros observamos en este versículo 1, no se menciona el nombre de la iglesia. La iglesia de Vida Nueva para el Mundo Querétaro dio 200 colchas. La iglesia Amistad Cristiana de Querétaro dio 300. La iglesia del Señor, la iglesia de Semilla de Mostaza, la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista. No menciona nombres. No se alaba a ninguna iglesia. ¿Qué le gusta tanto a las organizaciones del día de hoy? A los artistas. Que la gente sepa
cuánto dieron a la beneficencia, ¿sí o no? Es que Madonna donó millones, Lady Gaga donó millones, es que la organización donó millones. Y dice la Biblia, ya tuvieron su recompensa, ya los alabaron aquí en la tierra, pero se perdieron todas las ganancias y las coronas en el cielo. Tu brazo derecho, tu mano derecha no debe de saber lo que da tu izquierda. Es anónima siempre la ofrenda. Bueno, hay lugares donde vamos a poner una barda y quien ponga un ladrillo, vamos a poner el nombre de la familia que donó el ladrillo. Y ves un montón de iglesias en los Estados Unidos que están llenas de plaquitas de las familias que dieron tanto donativo a tales iglesias. No se menciona ninguna iglesia específica, simplemente dice las iglesias. No se alaba a ningún individuo en particular, no se alaba a ninguna persona, porque toda la gloria es para Dios. Hay iglesias donde les ponen hasta el nombre en el sobre, nombre, cuánto diste, firma y tatá. Y ahí está el pastor, este sí diezmó, este no diezmó, este sí diezmó, este no diezmó. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que nuestra ofrenda debe ser secreta. Yo no sé cuánto das, Cristian no lo sabe, David no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y si ustedes han confiado en nosotros como sus pastores, saben que vamos a hacer un buen uso y administrar perfectamente bien y bíblicamente bien lo que ustedes dan a la obra del Señor. Claro que cada cristiano tiene que estar en una iglesia donde confía en sus pastores, si no, ¿para qué estás en esa iglesia? Pero todo cristiano es llamado a dar de una forma anónima. Dice en Mateo capítulo 6, en el versículo 2, dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen quienes. Yo no lo digo, los hipócritas, lo dice la Biblia. Y en las calles. ¿Y por qué lo hacen? Para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. ¿Cuál fue su recompensa? Ya los alabaron los hombres. Mas cuando tú des tu limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre ¿quién ve? ¿Quién es el que ve? Dios. Dios es el que ve. En lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará. Hay recompensa al que da secretamente. Gloria a Dios por los que no quieren tocar trompeta y no quieren que todo el mundo se entere de lo que ellos dieron. Hay muchos que le ponen nombre al sobre, no hay problema si le quieres poner tu nombre al sobre, pero el Señor dice que sea anónima. Hay gente que nos escribe a los pastores y mete dentro del sobre: pastor, yo le sugiero, yo pastor le bendigo. Y es bien lindo, ¿verdad?, leer todos esos mensajes que ustedes escriben, que a veces nos llegan a través de los sobres. Pero número 2, ¿cómo debe el cristiano dar? Número 2, el cristiano tiene que dar con generosidad. Vamos al versículo 2. Estamos en Primera de Corintios. Estamos en Segunda de Corintios, en el capítulo 8, versículo 2. Dice: que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y esto se llama en la Biblia dar sacrificialmente. Estos cristianos eran empresarios, dueños de la Bimbo, de la Kellogg's. Miren que hemos hecho muchas misiones en la sierra, hemos ido a los lugares más pobres, y uno pensaría que la gente de más dinero es la que más da la obra. Bueno, aquí en México no pasa eso mucho. Hemos visto gente que no tiene nada
y lo que no tiene te lo dan. ¿Ha conocido gente así? Es impresionante, impresionante. No son esclavos de nada, no son esclavos de los bienes materiales. Lo que tienen, lo poquito, te lo dan, te lo comparten. Te comparten de 3 gallinitas, te regalan una. Un día llegaron unos hermanos de su huertita, nos regalaron a Celia y a mí las primicias de toda su huerta. Miren, teníamos una de aguacates. ¿Qué más nos dieron? Aguacates, naranjas, mandarinas, pastor, esto es del fruto de nuestra tierra. Y aquí está, y hermanos, como 3 meses comiendo aguacates, gloria a Dios. ¿No dice la Biblia que demos de todo lo que nos da el Señor? Aún de nuestra tierra, aún de nuestro ganado, aún de nuestras ventas, aún de todo lo que Dios nos bendice. Estos eran muy pobres, y no solamente, fíjense, no nomás eran pobres, eran perseguidos, tenían muchas tribulaciones, pero sin embargo, aquí dice la Biblia que tenían gozo de dar. Gozo de dar. El versículo 3, vean lo que dice el versículo 3. Dice, han dado conforme a sus fuerzas y más allá de ¿qué? De sus fuerzas. ¿Qué significa más allá de sus fuerzas? O sea, de lo que no tienen. De lo que no tienen. Más allá de sus fuerzas. Y no es siempre, hermanos, los que tienen más dinero, los que son más generosos. Muchas veces, la mayoría de las veces, son casi los que no tienen nada los que más dan. Son los más generosos. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque también la Biblia nos dice que al que no da, aún lo que no tiene, le será quitado. Proverbios 11:24. Proverbios 11:24. Vean cuántos versículos nos hablan del dar. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero ¿qué? Lo dice la Biblia, vienen a pobreza. Proverbios 21:26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo, ¿qué hace el justo? Da y nunca detiene su mano. Yo no estoy hablando de dar solamente a la obra de Dios. Dios siempre pone gente enfrente de nosotros, en nuestra privada, en la calle. Gente que verdaderamente trabaja y está necesitada, a quien siempre nosotros podemos bendecir. O sea, el cristiano siempre está dando, siempre está dando. Vamos a ver Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Ay, Señor, eso está durísimo. Pues vosotros me habéis robado. Y pues todos decían, ¿y en qué te hemos robado? Y Dios lo dice, ¿en qué? ¿En qué? En vuestros diezmos. Vean que habla en plural, diezmos. Y luego también dice en plural, ofrendas. Porque el cristiano tiene la mentalidad de que hoy di mi diezmo, y nunca la Biblia dice diezmo, dice diezmos. O sea, de todo lo que recibimos damos un diezmo a Dios, diezmos en plural. ¿Y saben de qué se trata el diezmo? De honrar a Dios con nuestros bienes. ¿Qué dice la Biblia? Honra a Jehová con tus bienes
y con las primicias de todos tus frutos, Proverbios capítulo 3, y serán llenos tus despensas y tus lagares rebosarán de mosto, dice la palabra de Dios. ¿En qué te hemos robado? Lo dice el versículo 9. Qué fea maldición. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, todos me han robado. Traigan los diezmos a la iglesia, al templo, y haya alimento en mi casa, que no falte en mi casa, en la casa de Dios, que no falte nada. Y esto me gusta mucho, porque Dios te lo dice a ti y a mí. Y pruébenme. ¿Qué dice Dios? Pruébenme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Es cuando te dicen, pruébalo, no me gusta, pruébalo, no me gusta, pruébalo, que no me gusta, tantitito, lo pruebas y, qué rico. Dios dice, pruébenme. Dios nos está diciendo, hagan un reto, prueben a Dios, pruébenme. ¿En qué? Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No solamente voy a abrir las ventanas de los cielos. Yo, dice Dios, no ustedes, voy a reprender al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni te robarán tu carro, ni te robarán tu casa, ni te quitarán tu casa, ni vuestra vida en el campo, ni tendrás un accidente que no puedas pagar o una enfermedad, no será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones, tus vecinos, tus vecinas dirán, felices, qué bienaventurados, porque serán ustedes tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Oye, ¿cómo los bendice Dios? Son cristianos, son generosos, siempre participan, siempre pagan el mantenimiento de la privada, ¿verdad? Siempre tienen pintadita su casa, siempre tienen limpios sus carros, siempre son los primeros en aportar. ¿Y qué tendrán? Y vecino, ¿cómo le hace usted? Y tú le dices, mira, que yo nunca he dejado de darle a mi Señor, porque mi Señor de tal manera me amó que dio a su Hijo. Y fue Dios quien me dio todo, y es por eso que yo le entrego todo al Señor, y es por eso que el Señor nunca me deja de bendecir. Tengo 33 años sirviendo a Dios. Ni un solo día nos ha faltado nada. Dios siempre nos ha provisto. Nos han regalado carros, nos han regalado viajes, nos han regalado un montón de cosas. Dios nos bendice mucho más allá de lo que ustedes se puedan imaginar. Yo diezmo. Ah, caray, si no diezmara yo. Yo diezmo. Mi esposa diezma. Traemos nuestros sobres, nuestro dinero preparado cada domingo. ¿Qué creen? Que porque somos pastores no tenemos que dar a la obra de Dios. Escuche bien, el pastor debe ser el más generoso de toda la iglesia. Y digo, ustedes no son pastores, esto lo predicaría en un congreso de pastores, porque hay pastores que se diezman aquí, de aquí, para meterlo luego a la otra bolsa por acá. ¿Me entienden? Tenemos que ser un ejemplo de generosidad. Mi padre es un ejemplo de generosidad. Yo tengo que ser un ejemplo de generosidad a mi esposa, a nuestros hijos. Tienen que decir, Alan, nuestro papá, es muy, muy generoso. Siempre está dando. Tenemos que ser personas generosas. ¿Por qué? Porque Dios es generoso. Dios nunca deja de darnos nada. Fuimos pobres muchos años, muy, muy pobres. Vivíamos en un barranco. Teníamos un árbol de mangos y luego crecían los mangos y no se acababan los mangos. Y venía y no teníamos para comer. Empezábamos en el ministerio 20 años de pobreza, pero nunca nos faltó de comer. Y nos decían,
¿nos puede vender mangos de su árbol? Sí, los que le quepan, se los vendemos. Estábamos chiquitos, mis hermanitos y yo, ¿verdad? Mi papá tenía poco tiempo en el ministerio, mis padres. Y ay, Señor, ya llenamos una pick-up de mangos. Nos vende más mangos, pues los que le quepan. 3 pick-ups. Decíamos, ¿de dónde salió tanto mango? Me acuerdo que mi mamá hacía pie de mango, agua de mango, salsa de mango, pudín de mango. Hermanos, por eso somos unos mangos, amor. Broma, ¿verdad? Obviamente. Pero les puedo contar, hermanos, tantas historias de bendición. Dios nunca nos dejó. El primer carro que nos regalaron, una combi, me acuerdo. Mi papá viajaba tanto predicando, una familia que recuerdo con mucho cariño: pastor, usted necesita un carro. Ya no puede estarse moviendo tanto en tanto transporte público, en el metro, en tantas cosas. Y mucha gente no sabe que así como una taquería, así como muchos negocios, así como muchas cosas en la vida, todo Dios nos prueba picando piedra siempre, ¿sí o no? Ay, qué bien le va a este negocio. Ay, cuántos tacos venderán. Y comienzan ahí unos a hacer cuentas. Pues ahorita son como 300 ponle a la cuenta de a 300 por piocha. Están entrando ahorita 7,000 pesos. Pues vamos a poner una taquería. Y van y la ponen y quiebran, porque no saben que esa señora empezó vendiendo tacos con un comalito, y después de 20, 25 años se hizo un hombre y tiene su clientela. Y así es todo en la vida, con paciencia. Nada es deprisa. El que quiere dinero rápido le van a salir alas. El que quiere enriquecerse cae en la condenación del diablo. Los cristianos no jugamos a la lotería. Los cristianos no jugamos al caliente. No andamos apostando. No andamos queriendo hacernos ricos. Dice la palabra de Dios: te ganarás el dinero con el sudor de tu frente. Hay de los que quieren enriquecerse, dice la palabra de Dios. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Sabemos ser pobres, sabemos tener prosperidad, sabemos tener abundancia, sabemos tener necesidad. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios nunca nos deja, Dios nunca nos desampara. Y finalmente vemos nosotros que Dios nos habla en su palabra de no solo con generosidad, voluntariamente. En el versículo 3 nos dice la Biblia, regresamos a 2 Corintios 8:3, 2 Corintios 8:3, nos dice la palabra de Dios, dice: han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esto es voluntario. Abramos nuestra Biblia en 2 Corintios también 9:7. 2 Corintios 9:7 dice la Biblia: cada uno dé como. Es algo que tú te lo propones. Cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama a ¿quién? Al dador alegre. La persona que da le tiene que nacer del corazón. La persona que da no debe ser intimidada. No debe ser presionada por nadie. El único que debe de decirte esto es el Espíritu Santo en tu corazón, en tu vida. Nada de que como en otros lugares, a ver, fórmense los que van a dar de a 500, fórmense los de a 200. Y como el que iba a dar unas moneditas, ay, tu ofrenda es muy fea, debería darte vergüenza darle eso a Dios. Cuando Dios es un Dios rico, Dios no acepta miserias. Así le dijo un pastor a una pobrecita. Es algo que hacemos nosotros con Dios. Señor, tú me has bendecido. Y Señor, esto te corresponde a ti. Y Señor, no te voy a robar.
y a partir de hoy no te vuelvo a robar jamás. Porque tú prometes en tu palabra sustentarme. Tú prometes en tu palabra abundarme. Tú prometes en tu palabra que nunca he visto un justo mendigar el pan, dice tu palabra. Tú me darás trabajo, tú me prosperarás, Señor. Tú me darás lo que necesito. Porque, hermanos, la prosperidad no es tener jets privados, Lamborghinis, casas por todos lados. La verdadera prosperidad, hermanos, en Cristo no es tener bienes materiales, sino estar contentos con lo que tenemos. ¿Saben que acabo de escuchar una nueva doctrina falsa hace 3 semanas? Dice así el Evangelio de la Prosperidad. Fíjense lo que dice. Dice un predicador en las redes: todos los que son cristianos, búsquense al pastor más próspero de su ciudad, al más próspero. Si tiene jet privado, si tiene Rolls Royce, si tiene varias casas, congréguense con ese pastor, diezmenle ese pastor, ofréndenle ese pastor. Porque si Dios le ha dado Lamborghinis, jets privados y le ha dado todas esas cosas, en el momento que usted le dé a ese pastor, la bendición de ese pastor va a desatar bendición sobre sus finanzas. ¿Lo puede usted creer? El otro día escuché a otra persona que decía: fórmense todos los que están endeudados. Ups, toda la iglesia se formó. Dios ahorita va a desatar y va a liberarlos. Eso sí, traigan la ofrenda más generosa que tengan, porque si quieren que Dios desate bendición sobre usted, usted tiene que en este momento dar lo más que pueda y traerlo en este momento, corriendo, ¿verdad? Al altar, a lo que es, le llama, ni es altar esto, man, es un templete, ¿verdad? El altar es el templo de Dios, pero bueno, tráiganlo para acá y échenlo para acá y Dios va a desatar la bendición sobre de ustedes. Me acordé de los payasitos de aquí de la Plaza de Armas. ¿Los han visto? Son tan buenos para sacar dinero que hasta a mí me sacaron lana. A ver, 10 niños a 10 pesos corriendo, y ahí van 10 niños poniendo y lo dejan, y llega el 12º, no, tú ya no llegaste tarde. Ay, se va el niño con sus 10 pesos. A ver, 20 niños de a 20. Yo decía, oye, de ahí de estos payasos le han de haber aprendido muchos pastores. Corrían los niños para dar dinero y eran pura gente no de dinero. Eran buenos para todo. Estaban que manipulados, trataban muchas cosas. Cada quien dé como propuso en su corazón, dice la palabra de Dios. Y eso tiene que ser por parte del Espíritu de Dios. Si a una persona no le nace dar, es una persona que vive en idolatría, ama el dinero, de acuerdo a Colosenses 3:5. Para dar voluntariamente se requiere tener un corazón no egoísta, un corazón que esté agradecido por todo lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Un corazón que le guste ver el bienestar de su iglesia, que haya luces, que haya comodidades, que haya sillas, que no falte nada, que haya ventiladores cuando hace calor, que haya micrófonos, que haya piano, que haya guitarras, que haya una buena consola. Gente que le gusta ver a su iglesia bendecida, gente que compra Biblias, gente que da para los misioneros, para el sostenimiento de los pastores. Los pastores también tienen un salario, ganan un aguinaldo, tienen sus vacaciones como cualquier otro empleado, hermanos. Un corazón que no le interese el bienestar de la iglesia es un corazón que no tiene el corazón de Dios. Un corazón que no le interese que su iglesia propague el evangelio es un corazón que no tiene la bendición de Dios en su vida. Y finalmente, el cristiano debe de dar de una forma
personal. Y con eso termino. Dice el versículo 5. Por tanto, 2 Corintios 8:5. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios, ¿verdad? Por la voluntad de Dios. Observamos cuál era el secreto de estos cristianos macedonios. ¿Cuál es el secreto de dar, hermanos? Entregarnos al Señor. Y les voy a decir lo que mi papá siempre me decía a mí. Me decía mi papá, ¿quieres saber si estás bien con el Señor? Sí, papá. ¿Cuánto le diste al Señor esta semana para su obra? Siempre me lo decía mi papá. ¿Cuánto le has dado al Señor para su obra? ¿Quieres saber qué tanto amas al Señor? ¿Cuánto le has dado al Señor? No podemos entregarnos a los demás. No te puedes entregar a tu iglesia si no te entregas primeramente al Señor. Los edecanes que ven ustedes en la puerta, los que ponen las sillas, los que limpian los excusados, después de que todos nosotros los usamos, yo los conozco a todos ellos. Somos como una familia en Cristo, una gran familia bien preciosa. Y si yo conozco algo de ellos, de los que están en teens, de las maestras de escuela dominical, en seguridad en los estacionamientos, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? No les pagamos nada. ¿Saben por qué lo hacen? Porque aman al Señor y porque los aman a ustedes. Porque primeramente se entregaron al Señor. Entonces nadie puede servir si no se entrega primeramente al Señor. O en la alabanza, ¿por qué vienen a ensayar los lunes? ¿Por qué están aquí 3-4 horas ensayando? ¿Por qué se tienen que aprender las canciones durante la semana? ¿Por qué tienen que tocar su guitarra y agarrar el piano? Porque aman al Señor. ¿Por qué tienen que llegar a las 8 de la mañana muchos a servir? Porque aman al Señor y porque aman al pueblo de Dios. Si tú no amas al Señor, nunca te van a hacer dar al Señor ni servir al Señor. Al entregarnos al Señor, escuche bien, Él producirá dentro de nosotros el deseo, el gozo y la bendición de dar a su obra. En Juan capítulo 15 nos dice la Biblia en el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Y es bien interesante que la Biblia nos enseña que dar a la obra de Dios es un fruto del Espíritu Santo. Termino haciéndoles algunas preguntas. La primera, léanla, por favor. ¿Estás tú actualmente padeciendo problemas económicos fuertes? ¿Se acuerdan que les conté de que decían, vengan todos los endeudados? ¿Tú crees que Dios va a sanar tu deuda si eres un mal administrador de los bienes que Él te da? Tarjetazo, viaje ahora y pague después, y andas endeudado y usas una tarjeta para pagar la otra. ¿Tú crees? ¿Sabes qué quiere Dios? Que te arrepientas, que te dejes de endeudar, que des a la obra de Dios, te arrepientas. Si tienes que romper esa tarjeta, rómpela, mano. No hay otra manera de salir de las deudas que pagando las deudas y poniéndote de acuerdo con tus acreedores, con el banco, con los abogados. Mire, no tengo los 500,000, pero puedo dar 5,000 al mes, puedo dar 7,000 al mes, te puedo dar, manita, 300 pesos a la semana, pero no huyas a los que tú les debes. No debe el cristiano deberle nada a nadie.
Segunda pregunta. ¿Te has preguntado si la raíz posiblemente se encuentra en tu avaricia para dar? Tercera pregunta. ¿Has probado al Señor dándole lo que no tienes? ¿Has probado al Señor dándole lo que no tienes? Siguiente pregunta. ¿Crees realmente lo que dice la Biblia? ¿O nada más lo crees, pero no lo practicas? Sean sinceros con ustedes mismos. ¿Crees que Dios puede abrir las ventanas de los cielos? ¿Sí lo crees? ¿Vas a probar a Dios? ¿Lo crees? Pruébenme en esto, dice Jehová, y os abriré la ventana de los cielos y reprenderé al devorador, porque a veces el diablo nos roba lo que era de Dios. No es justo eso. Por no dárselo a Dios, el diablo te lo robó. Se lo llevó el mundo, un accidente o lo que sea, una medicina costosísima, un carro chocado, un bien robado. ¿Crees realmente lo que dice la Biblia o nada más lo crees pero no lo practicas? Y finalmente, ¿por qué no comienzas hoy mismo a desprenderte de algo y se lo das al Señor para que entres en el camino de la bendición? Oremos, hermanos. Oh Padre, tu palabra es muy clara, que el egoísmo es muy grande en nuestras vidas y solo nos preocupamos por nosotros, no nos preocupamos por los demás. Y sobre todo hoy, diciembre, recordamos algo tan importante, que aunque no nació Jesús en diciembre, podemos hoy recordar que tú diste a tu Hijo lo que más amabas y que el corazón tuyo es dar. Qué hermoso es poder dar en esta fecha navideña. Dar amor, dar abrazos, dar perdón, perdonar. Hoy podemos dar, este mes podemos dar muchas cosas. Dar el plan de salvación, hablar con nuestra familia, hablarles de Cristo. Que el yo salga de nuestra vida y que nos convirtamos en siervos, servidores, y que primeramente nos demos al Señor. ¿Cómo debemos de dar al Señor? De una forma anónima. No busquemos tocar trompeta. Es suficiente que el Señor sepa. Comienza hoy a dar con generosidad, y eso se llama dar sacrificialmente. Hazlo voluntariamente, no lo hagas a la fuerza, y hazlo personalmente. Estas 4 características las tenía Jesús, el Hijo de Dios, a quien tú hoy puedes abrirle la puerta de tu corazón, arrepentirte de tus pecados y decirle a Dios: creo en tu Hijo Jesucristo que murió en una cruz. Si no estás seguro que el Señor está en ti y que no está Cristo en tu vida, cree en Él y serás salvo. Cree en la obra que Cristo hizo en la cruz, muriendo por ti, resucitando el tercer día de entre los muertos, derramando su sangre para limpiarte tus pecados y mis pecados. Porque la Biblia dice que somos pecadores y la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entrégale hoy tu corazón y tu vida, pídele perdón por tus pecados y comienza a caminar de una forma generosa. Si hay alguien que quiere decirle: Señor, yo te quiero probar con mis finanzas, a partir de hoy voy a cambiar el chip y voy a obedecer tu palabra, anónimamente, sacrificialmente, voluntariamente. Todos estos principios, Dios, que acabamos de aprender en tu palabra,
tan importantes de una forma personal y con generosidad. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por habernos dado a tu Hijo Jesús en esa cruz. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el regalo de Jesús? El mejor regalo es Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Dios bendice su palabra. Aleluya. Amén.